Hola con todos, a continuación hablaremos un poco de la historia de la microbiología. Empezamos describiendo qué es la microbiología. Bien, esta es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los microorganismos, formas de vida y su modo de acción. Básicamente, los tres grandes grupos van a ser las bacterias, los virus y los hongos. No ponemos aquí los parásitos porque no todos los parásitos se necesita de un microscopio para poderse visualizar. Sí hay algunos parásitos que son visibles macroscópicamente. La microbiología tiene una aplicación agrícola, industrial y médica. Agrícola para todo lo que es el estudio de los campos y todo lo que es la producción agrícola. A nivel industrial, para tener estandarización de procesos alimenticios, es decir, una cantidad de alimentos que se consuma tiene que estar con cierta cantidad de microorganismos o debe estar totalmente esterilizado dependiendo de la normativa vigente que se utilice, y la aplicación médica que utilizamos es principalmente la relación huésped-hospedero, que es que tienen la mayoría de estos microorganismos. Es decir, ellos entran en un medio en el cual no deberían estar y causan atracción en ese organismo mediante todas las respuestas inmunitarias. Del primero que vamos a hablar es sobre Antonio van Leeuwenhoek, el cual crea el primer microscopio y se inicia la parte donde empezamos a estudiar morfológicamente todos estos seres pequeños o diminutos que no son visibles a los ojos y se observan en el microscopio. Van Leeuwenhoek creó este primer microscopio, esta especie de lupa, y a partir de ahí empezó a diferenciar todos esos tipos de animales pequeños, como se mencionaba, que se podían observar. Vemos que las principales observaciones que se dieron fueron hifas de algunos hongos, algunas bacterias unicelulares y seres básicamente muy simples, y que posteriormente, con avances científicos, fue llegando hasta el microscopio moderno. Continuamos con el padre de la bacteriología o el padre de todo el estudio de las bacterias. Es Louis Pasteur. Más un dato curioso es que en Francia, en el mayor instituto de microbiología que existe en el mundo, donde se encuentra es en Francia y se llama el Instituto Pasteur, que ahí es básicamente donde fue saliendo la mayoría de los descubrimientos de cada una de las bacterias que existen en la actualidad. Joseph Lister también realizó la primera cirugía antiséptica. Este fue su aporte a la microbiología utilizando el fenol como antiséptico. Eh, Estos son los primeros agentes químicos encargados de inhibir la síntesis proteicas en las bacterias, es decir, esta va a inhibir la proliferación bacteriana por el momento en el cual ellos están actuando. Bien, este el caso. El primer antiséptico utilizado fue el fenol. Actualmente tenemos muchísimos antisépticos y hasta una mayor cantidad de agentes químicos como son los bactericidas. Por otro lado, Robert Koch también es una persona muy importante dentro de la bacteriología porque él descubrió el bacilo de la tuberculosis. Es un bacilo bien particular porque este no se tiñe con las tinciones que se dan en las bacterias normales. Y también creó los postulados de Koch, que son postulados o normas en las cuales nos hablan de cómo se genera la vida bacteriana. Luego pasamos con Edward Jenner, que es el padre de la inmunología, y creó lo que es la primera vacuna, porque inmunizó a los humanos contra la viruela. La primera vacuna, su nombre viene de vaca, porque Edward Jenner agarró a los niños y a las señoras que ordeñaban las vacas en las granjas y vio que ellos generaban una especie de viruela. Esta era la viruela que le salían en las ubres de las vacas, entonces se la pasaba a las personas que no tenían estas costras, es decir, las quienes estaban sanas. Se la fue inoculando y se dio cuenta de que se creaba inmunidad. Una vez estas personas sanas se le ponían estas costras que le salían a aquellos que ya habían sido contagiados, pues estos se fueron inmunizando y así fue como se iba creando una respuesta inmunitaria. Y esta respuesta inmunitaria los protegió de la infección.
Es decir, que se aplicó las costras sin tener contacto con las vacas y cuando éstas estuvieran en contacto con las vacas, nunca se enfermaron. Por eso es que las inmunizaciones se denominaron vacunas, porque vienen de la viruela vacuna, que Edward Jenner realizó con la primera vacuna. Chamberlain creó el primer sistema de filtración que permitió la diferenciación de las diferentes bacterias, virus y hongos bajo diferentes pesos moleculares. Ivanovsky fue el primer científico en descubrir un virus y se vio que era una enfermedad producida por un agente filtrable, es decir, que podía atravesar el sistema de filtración creado por Chamberlain. Muchas gracias.